Antes los old school hacían el lunes de pecho-bíceps, pero ahora queda más cool decir que haces push-pull legs. ¿Y cuál es el problema? Pues que para los románticos del entrenamiento, el pechito y el bíceps se van a distanciar bastante, tan cerca y a la vez tan lejos, como enero y diciembre. Pero no te preocupes porque hacer una estructura push-pull legs puede ser igual o incluso más efectivo, dependiendo de cómo se programe, por y para tu pechito. Solo que tus nuevos compañeros, en el caso de que hagas una sesión enfocada solo a los empujes, van a ser el deltoides y el tríceps. Y en este vídeo te voy a explicar cómo elaborar una sesión de entrenamiento de empujes de la forma más efectiva. Así que si te parece, empezamos por el pechito. Si hablamos del pectoral, sabemos que anatómicamente podemos diferenciar tres diferentes zonas dependiendo de la orientación de las fibras del pectoral. Tenemos unas fibras inferiores, tenemos unas fibras medias y unas fibras superiores. Aunque técnicamente las fibras inferiores y las fibras medias se suelen englobar en exactamente el mismo grupo, es decir, las fibras esternocostales. Es por ello porque la variabilidad de los ejercicios en este grupo muscular en el pectoral es tan sumamente importante, porque como te digo, tenemos esas diferentes direcciones y por tanto necesitaremos diferentes ejercicios que ataquen esas fibras en diferentes ángulos y también con diferentes zonas del rango de recorrido donde cueste más, donde cueste menos. No te preocupes, que ahora vamos a ello. Como primer ejercicio de las sesiones de empujes, soy bastante fan de utilizar un ejercicio multiarticular y obviamente, si hablamos del pechito, no puede faltar el press de banca. Ahora bien, adivinar o estimar la zona del pectoral que se va a llevar el estímulo cuando hablamos del press de banca es algo bastante más avanzado porque depende de diferentes variables principalmente anatómicas. Por ejemplo, la forma de tu caja torácica, los diferentes ratios entre palancas como por ejemplo puede ser el húmero o el antebrazo, la cantidad de movilidad de esa caja torácica y obviamente los diferentes ángulos que vas a utilizar respecto a la apertura del codo, que va a determinar en gran medida la alineación de ese codo, de ese húmero, con las fibras del pectoral y por tanto nos van a dar pistas de cuáles van a ser esas fibras que más se van a estimular. Y teniendo en cuenta todo este pitote, tengo dos propuestas para ti dependiendo del objetivo que tengas. Y es que podemos utilizar este ejercicio tanto para estimular el pectoral como para intentar desarrollar la fuerza del mismo mediante este ejercicio multiarticular y que después se traduzca en un mayor rendimiento de ejercicios monoarticulares o más bien o normalmente llamados analíticos. Si el objetivo con el press de banca es el estímulo, es decir, la hipertrofia en el pectoral, mi recomendación es que hagas el press de banca con una ligera inclinación del banco y que utilices una ligera extensión torácica. Lo que estamos consiguiendo con estas dos posiciones, tanto de la inclinación del banco como de la inclinación de la caja torácica, es compensar esa pequeña inclinación del banco con una extensión torácica. Por lo tanto, al final la posición de nuestro pectoral va a ser bastante plana, pero nos va a dar una buena estabilidad a nivel del complejo escapulohumeral, es decir, del hombro, para prevenir lesiones y también para intentar o poder aplicar un poquito más de fuerza. De esta forma, con la caja torácica completamente plana, vamos a trabajar el pectoral de una forma bastante global y como el objetivo es el estímulo en el pectoral, nos vamos a ir a un rango medio, entre 8 y 10 repeticiones y nos vamos a dejar aproximadamente 2 repeticiones en la recámara. Es decir, nos vamos a alejar del fallo 2 repeticiones. Ahora bien, si el objetivo es principalmente la fuerza, lo que vamos a hacer va a ser utilizar el press de banca tradicional, normal y corriente. Aquí ya dependerá de la movilidad de cada uno, de la estabilidad articular, utilizar una mayor extensión o una menor extensión torácica, pero nos vamos a ir a un rango de repeticiones un poquito más bajo, entre 4 y 6 repeticiones. Y lo que vamos a tener que hacer, en este caso, como el objetivo es producir más fuerza y sobre todo hacer que esa fuerza mejore a medio plazo, vamos a separar un poquito, vamos a alejarnos un poquito más del fallo respecto a la anterior propuesta de la hipertrofia y nos vamos a ir aproximadamente a 3 repeticiones en la recámara. También ten en cuenta que el tiempo de descanso entre estas series con el objetivo de la fuerza va a ser mayor. Y si llegados a este punto te estás preguntando, oye Álvaro, ¿pero por qué estamos utilizando el press de banca como primer ejercicio? No te preocupes, te lo respondo. El primer punto a favor es que es un ejercicio multiarticular, por tanto es fácil generar una sobrecarga progresiva respecto a la carga. ¿Esto qué significa? Pues que no es lo mismo lo que puedes mejorar respecto a los kilos movidos en un cruce de poleas que, por ejemplo, los kilos que puedes mover o los que puedes mejorar en un press de banca, que por ejemplo puedes empezar haciendo series con 40 kilos y en cuestión de unos meses ponerte a hacer esas mismas series con 80 kilos. Básicamente has mejorado un 100%. Ahora bien, si te pones a hacer el cruce de poleas, es bastante más complicado que consigamos una mejora sustancial respecto al total de los kilos movidos y por tanto el press de banca es un ejercicio que si te das cuenta todo el mundo, independientemente de su nivel, hace. ¿Por qué? Porque es un ejercicio o es de los ejercicios de empujes que tienen mayor capacidad de progresión a largo plazo y cuando a todo tu cuerpo le dices o le obligas a progresar en cuanto a la fuerza, ten en cuenta que la adaptación que tiene que hacer es crear más masa muscular.
Por eso mismo, los ejercicios multiarticulares tienen tanta importancia en el entrenamiento tanto de fuerza como de hipertrofia. El segundo punto a favor es que cuando analizamos la literatura científica hay una fuerte correlación entre la fuerza del press de banca con la hipertrofia, la cantidad de masa muscular que tenemos en el pectoral. Y la razón de esto es exactamente la misma que la que te he comentado hace nada y menos, y es que la hipertrofia es una consecuencia del entrenamiento de fuerza. Cuanto mayor fuerza tenemos, le tenemos que obligar a ese tejido muscular, a esas fibras musculares que son capaces de aplicar mucha fuerza, a ir adaptándose a esas nuevas exigencias del entrenamiento. Por eso mismo es tan importante el press de banca. Y el tercer punto a favor del press de banca y de otros ejercicios multiarticulares es que al final, al involucrar diferentes estructuras articulares y diferentes músculos, se va a repartir el estímulo entre los mismos. Aunque bueno, esto es un punto a favor, pero dependiendo del nivel que tengas puede ser un punto en contra. Esto lo veremos en otro vídeo. Y ojo, porque ahora llega una pregunta que muchos de vosotros seguramente os hagáis, yo el primero en su día, y es, oye, ¿qué tipo de agarre tengo que utilizar dependiendo del objetivo que tenga? Porque claro, aquí hemos planteado dos objetivos, hipertrofia y fuerza, pero ¿tengo que hacer el mismo press de banca independientemente de que tenga dos objetivos diferentes? Pues bueno, ese es un tema un poco más complejo porque ten en cuenta que aquí entra directamente la biomecánica y da para hacer no solo un vídeo, sino una formación sobre esto, pero te voy a dar alguna pincelada que estoy seguro de que te puede ayudar. Si tu objetivo es la hipertrofia, tienes que tener en cuenta que nos hemos cansado ya de ver estudios en los que nos afirman que la variabilidad, es decir, las diferentes ángulos o posiciones a los que tenemos que exponer a los músculos, esa variabilidad es muy importante. Por tanto, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que si vas a hacer, por ejemplo, empujes 2 días a la semana, cosa que yo personalmente te recomiendo, que varíes el agarre en las diferentes sesiones. Por ejemplo, puedes hacer un agarre medio amplio el primer día yendo aproximadamente a 4 o 6 repeticiones, objetivo de fuerza, mientras que en la segunda sesión le podemos dar un objetivo un poquito más de hipertrofia y hacer un agarre un poquito más cerrado y ampliar el espectro de repeticiones. Podemos ir a esas 8-10 repeticiones. Pero claro, si el objetivo es la fuerza, única y exclusivamente la fuerza, mi recomendación es que hagas el press de banca siempre de la misma forma. ¿Por qué? Porque es algo específico. La fuerza tiene mucho que ver con la eficiencia de la técnica. Por tanto, si estás cambiando todo el rato de técnica, pues va a ser bastante más complejo que te acostumbres a sacarle partido siempre al mismo levantamiento. Y también, ya no solo eso, sino que si cambias todo el rato la técnica, o una sesión haces una cosa y otra sesión haces una cosa, estandarizar o tener en cuenta si estás mejorando tu fuerza a corto plazo es bastante complicado porque ten en cuenta que no es el mismo escenario. Por tanto, esos mismos datos había que interpretarlos de forma diferente. Y ya por último quiero aportarte una pequeña herramienta bastante interesante y es cómo progresar en los ejercicios de empujes. Aunque bueno, esto obviamente se puede trasladar a otros ejercicios, pero bajo mi punto de vista es bastante práctico, es bastante sencillo y sobre todo es bastante eficaz. Una progresión bastante acertada puede ser la siguiente. Vamos a empezar por el número inferior del rango de repeticiones estipulado. Por ejemplo, si el rango de repeticiones es de 6 a 8, vamos a empezar por 6 repeticiones. Obviamente escogeremos una carga con la que podamos hacer esas 6 repeticiones y dejarnos algunas en la recámara dependiendo del objetivo que tengas, que ya te he explicado antes cómo te tendrías que hacerlo. Pongamos que has escogido un RIR 2, es decir, quedarte a 2 repeticiones del fallo. Esto significa que vas a hacer 6 repeticiones con una carga con la que podrías hacer 8, pero solo vas a hacer 6 porque esas 2 las vas a dejar sin hacer. La progresión es tan sencilla como que vas a intentar ir sacando más repeticiones poco a poco con el mismo peso y que cuando lleguemos al rango superior, es decir, de 6 vamos a pasar a 8 repeticiones, vas a subir el peso en torno a un 2,5% y después volverás al rango inferior. Por ejemplo, 100 kilos, 6 repeticiones, 7, 8. Una vez que llegas a hacer esas 8 repeticiones, vas a subir 5 kilos, vas a hacer 105 a 6 repeticiones, vas a buscar después 7, vas a buscar después 8 y así sucesivamente. Y bueno, ahora que ya hemos terminado con el press de banca, nuestro primer ejercicio en el que seguramente hayamos estimulado bastante, o bien todo el pectoral, principalmente fibras medias o incluso fibras inferiores, si hemos utilizado esa extensión de la caja torácica que sabemos que pone a esas fibras inferiores en una posición muy ventajosa para aplicar fuerza y por tanto las estimulamos, pues ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, el cual para mí de los mejores es el press inclinado en palanca, aunque bueno, si no tienes este ejercicio, mi recomendación es que hagas o bien un press inclinado con mancuernas o bien unas aperturas en banco inclinado con las poleas abajo. En ambas adaptaciones, como ves, utilizamos un banco inclinado. Ahora bien, la pregunta es ¿cuánto? Bueno, si analizamos la evidencia científica, lo que nos dice es que aproximadamente con una inclinación de entre 50 a 30 grados es donde se encuentra la mayor actividad del pectoral. Y como sé que te gustan los trucos biomecánicos, si estás aquí y has llegado a este punto del vídeo, te voy a dar uno bastante bueno para que le saques mucho partido, sobre todo si escoges
es las aperturas o el cruce de poleas en banco inclinado con las poleas abajo. Y es básicamente que intentes no parar el movimiento cuando llegas a este punto, sino que lo que tienes que buscar para poder sacarle más partido y también para estimular el pectoral en otras zonas de la longitud del músculo, como por ejemplo cuando esté en acortamiento, es intentar cruzar las poleas de esta forma y obviamente para intentar evitar vicios o digamos compensar un poco el trabajo, lo que vamos a hacer va a ser una repetición la vamos a poner por arriba y otra repetición la vamos a poner por abajo. Esto en el caso de que quieras sacar el máximo partido. Pero también hay una consecuencia y la consecuencia es que la gran mayoría de veces las personas no tienen la movilidad suficiente de hombro, por tanto tienen que acabar arrastrando a la escápula y por tanto sí vas a trabajar el pectoral, pero va a haber otro músculo que se va a involucrar, como es el serrato anterior, que es un músculo que viene por aquí y es el que se encarga de hacer que la escápula viaje hacia adelante. Por tanto, pues bueno, simplemente te doy esa información para que la sepas y ya para ti. Vale, Álvaro, me has dado dos opciones en el caso de que no tenga esa máquina en palanca, pero ¿con cuál de ellas te quedarías? Es decir, si tuvieras que priorizar con una, ¿cuál sería? Bueno, yo personalmente utilizaría o me quedaría con las aperturas en polea. ¿Por qué? Pues porque el press inclinado obviamente es un muy buen ejercicio, 100%, si nadie dice lo contrario, pero hay una parte del rango de recorrido que es cuando estamos completamente arriba, en la que prácticamente el pectoral pues se desaparece, ¿no? Es decir, su activación prácticamente llega a ser nula o muy poquita y por tanto no va a estimularse porque no hay ningún tipo de fuerza que quiera retarle. Ahora bien, si tenemos las poleas desde abajo, vamos a tener un rango de movimiento en el que no es que haya una tensión constante, porque no hay una tensión constante. La tensión es variable, pero sí que no va a haber ninguna parte del rango de recorrido donde nuestro pectoral no tenga que activarse de forma significativa y por lo tanto que toda la parte del rango de recorrido de alguna forma me genere un reto, activación, fatiga y estímulo en el pectoral. Obviamente esos ejercicios que tienen un carácter o un enfoque un poquito más de hipertrofia me los llevaría a un rango de repeticiones un poquito más amplio, como por ejemplo puede ser de entre 12 a 14 repeticiones y obviamente tenemos que ir más cerca del fallo. Ese es el momento de sentir el pechito arder bien heavy. Y si hablamos del número de series nos vamos a ir en torno a 2 y 3 series en este ejercicio. Y por último, teniendo en cuenta que ya hemos estimulado el pectoral a nivel global con el press de banca o bien sobre todo las fibras inferiores si hemos utilizado, como te decía, esa extensión torácica. También ahora con esos presses, con esos empujes en el banco inclinado hemos estimulado más la zona superior del pectoral. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues mi recomendación es que utilicemos otro ejercicio monoarticular que vaya un poquito más enfatizado con el objetivo de hipertrofia, como por ejemplo puede ser un cruce de poleas en banco sentado o bien una máquina pec deck. ¿Hay más ejercicios que se pueden utilizar? 100%. O sea, hay miles de ejercicios y miles de variantes de los mismos. Ahora, ¿por qué utilizo este en este punto? Pues muy sencillo. Porque sabemos que cuando utilizamos un ejercicio en el que la trayectoria sea completamente horizontal, vamos a estimular 100% todas las fibras musculares. Por tanto, son ejercicios comodines, muy buenos, que en este caso, como estoy haciendo un vídeo para la totalidad del mundo, pues personalmente te lo recomiendo, porque como no conozco tu contexto, es la forma más sencilla de no pillarme los dedos y sobre todo armarte una buena estructura de entrenamiento y que sepamos que te va a funcionar 100%. Como te digo, habría que ver el caso individual de cada uno, pero para eso pues ya están los entrenadores personales, aquel que te quieras pillar. Nosotros ya sabes que no hacemos ningún tipo de servicio porque nos hemos dedicado principalmente a la formación, así que lo único que te puedo decir es que si te quieres formar con nosotros, pues tienes por aquí abajo pues las diferentes formaciones. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. En este último ejercicio obviamente me iría a más repeticiones, intentaría trabajar en todo el espectro. Hemos trabajado el press de banca en rangos o bien bajos o bien medios, nos hemos ido a los empujes inclinados con rangos un poquito más altos y aquí es un contexto perfecto de estabilidad para irnos a rangos aún más altos, a tirar del puro quemazón, estrés metabólico y obviamente cerca del fallo. Personalmente me iría a más de 15 repeticiones y prácticamente al fallo. A nivel de series que le vamos a destinar a este último ejercicio, pues en este caso, como funciona como comodín, nos podemos permitir ir o bien a una serie o bien a entre 3 y 4 series. Vamos ahora a hablar del deltoides. ¿Cómo tenemos que trabajar el deltoides? Bueno, lo primero, dato curioso, no sé si lo sabías, pero el deltoides está formado por 7 áreas, es decir, la gran mayoría de personas distinguimos 3, ¿no? Que es deltoides anterior, deltoides posterior y deltoides lateral o medial. Bueno, pues que sepas que la ciencia nos habla ya de que hay 7 áreas. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes direcciones y por tanto, pues bueno, se dice que se tiene 7 áreas. ¿Significa que tengamos que hacer un ejercicio para cada una de las 7 áreas? Pues no, obviamente no te preocupes porque en la práctica esa parte de dividirlo en 3 sigue respetando perfectamente una hipertrofia global buena del deltoides. Creo que no miento cuando digo que la gran mayoría de personas que estamos en este vídeo sabemos que el deltoides anterior se lleva mucho estímulo en los presses, efectivamente. Solo que, bueno, pues dependiendo del caso individual que tengas, si quieres un poquito más de hipertrofia, lo suyo sería trabajarlo de forma individual un poquito más enfatizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los presses
por encima de la cabeza, los presses verticales, son una muy pero que muy buena estrategia para poder sacar lo máximo partido de juego al pectoral y meter al deltoides anterior. Un press militar sentado en el banco, perfecto. Pero déjame decirte o incluso advertirte y darte una pequeña recomendación acerca de la inclinación del banco, porque la gran mayoría de personas pone el banco a 90 grados y eso lo que implica es que la movilidad de hombro que tienen que tener es muy pero que muy alta y hay personas que no tienen esa movilidad de hombro y por lo tanto les acaba molestando el hombro. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que no pongas el banco completamente a 90 grados, sino que lo reclines un poquito, porque esos grados que le vas a quitar de movilidad de hombro seguramente te ayuden a trabajar en un rango muchísimo más estable de la articulación, reducir el riesgo de lesión y tu deltoides anterior no se va a ver limitado ni vas a recibir menos estímulo porque hayas hecho esto. Es decir, lo único que puedes hacer es ganar. ¿Ganar qué? Menor probabilidad de riesgo de lesión. Ya hemos hecho check al deltoides anterior, el deltoides posterior ni lo voy a mencionar porque personalmente lo trabajaría en una sesión de tracciones y ahora vamos a hablar del deltoides medial porque es como se queda un poquito entre medias, ¿no? Literalmente. Entonces, mi recomendación es trabajarlo en los empujes. Mi ejercicio favorito para este músculo, para esta zona medial, es las elevaciones laterales en polea baja con una muñequera aquí, agarrando un pequeño maneral y que el cable vaya por detrás. Dirás tú, Álvaro, ¿y toda esta parafernalia para qué? Bueno, pues tendría que hacer un vídeo específico para explicarte por qué cada una de estas variables. Si te gusta, me lo dejas en los comentarios y me hago otro vídeo de elevaciones laterales y nada, pues eso es lo que a mí más me gusta. Simplemente si lo quieres lo coges y si no, no pasa nada. Si hablamos de series y de repeticiones, en el press militar un par de series a 10 repeticiones, medianamente cerca del fallo, dejándonos entre 1 y 2 en la recámara, perfecto. Y en el caso de las elevaciones laterales, teniendo en cuenta que esa zona del músculo no se suele llevar mucho estímulo en los diferentes ejercicios que hacemos, ya no solo de empuje, sino también de tracciones, yo le daría un poquito más de trabajo, mínimo 3 series en cada sesión. Obviamente muy pero que muy cerca del fallo y en un rango de repeticiones medio alto, como por ejemplo puede ser entre 12 y 14 repeticiones. Y si hablamos del tríceps, es un músculo muy pero que muy interesante, sobre todo porque, no sé si lo sabes, pero el tríceps es más grande que el bíceps, es decir, el músculo que realmente le da volumen a tu brazo es el tríceps y no tanto el bíceps, aunque el bíceps sea el que más veamos porque lo vemos de frente y le vemos venir, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los diferentes ejercicios que yo te plantearía y sobre todo cómo los programaríamos? Pues bueno, teniendo en cuenta que el tríceps se va a llevar estímulo en los diferentes ejercicios de presses, un poquito de estímulo 100% se va a llevar, pues ya no necesitamos dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho volumen de entrenamiento porque ya se ha llevado un poquito de estímulo indirecto, ¿no? Entonces yo personalmente me quedaría con 2 ejercicios. El primero sería una extensión de codo en polea alta, con muñequera, unilateral, para poder alinear correctamente. Y el segundo sería un tríceps katana, con la polea por debajo y con el cable por detrás, para poder trabajar un poquito más el énfasis en la cabeza larga. Y de hecho, también lo que se ve en los estudios es que no solo trabaja más o se estimula más la cabeza larga del tríceps en este ejercicio, sino que también incluso la hipertrofia de las 2 cabezas restantes del tríceps es bastante grande cuando utilizamos este ejercicio. ¿Y series y rango de repeticiones? Pues bueno, entre 4 o 5 series repartidas entre estos 2 ejercicios y un rango de repeticiones, pues más o menos entre 8, 10, 12, está perfecto. Y llegados a este punto, amigo y amiga, como sé que seguramente tengas muchas dudas, habrás dicho, vale, Álvaro, has dicho muchas cosas, ¿no habría alguna forma de poder sintetizar esto y de alguna forma que me digas qué tengo que hacer? Efectivamente, aquí, como ves en pantalla, es la propuesta de los diferentes días, en el caso de que entrenes 2 días a la semana, empujes, y nada, simplemente pues lo he organizado un poquito a nivel de orden de los ejercicios, número de series, de repeticiones, e incluso cercanía al fallo, para que tengas un poquito más estructurado esta idea, y sobre todo que lo puedas coger y que lo puedas después adaptar a ti. Es decir, esto que te estoy poniendo es un planteamiento teórico. Ahora bien, habría que ver cómo lo bajamos, cómo lo aterrizamos al caso individual de cada uno. Mi recomendación es que esto te sirva como guía y que no pasa nada pues, si tienes que hacer algún cambio. De hecho, lo normal es que tengas que hacer algún cambio. Y llegados a este punto, ahora sí que sí, yo ya he hecho mi trabajo, ahora falta el tuyo y es muy sencillo. Tienes que dejarte un buen like y tienes que comentar en el vídeo las cosas que necesites para poder entenderlo perfectamente y sacarle partido, porque quiero que este vídeo sirva para que le saques mucha chicha. Voy a estar respondiendo la mayor parte de los comentarios en este vídeo. Si es cierto que esto lo he subido y lo ves dentro de 4 años, pues igual ya no estoy, Dios no, vale, lo digo por si no respondo a largo plazo, pero a corto plazo, durante estos días que va a estar el vídeo subido, los primeros, voy a estar respondiendo prácticamente todo, así que déjate por aquí abajo lo que necesites. Ya sabes que en el caso de que te quieras formar con nosotros, en el caso de que seas entrenador, estamos a puntito de cerrar las plazas del máster en entrenamiento personal, te dejo aquí abajo toda la información. Empezamos en septiembre, o sea, ya hasta el año que viene, 2025, no hacemos ninguna otra edición, es una edición al año.
Y en el caso de que no seas entrenador, pero simplemente quieras aprender a programar tu contexto de entrenamiento, de nutrición y de descanso en cualquiera de los objetivos que tengas, hipertrofia, pérdida de grasa, fuerza, que sepas que Fit Accelerator te puede echar una mano, como por ejemplo, lo tienes aquí toda la información en el link de perfil para que veas pues, un poco qué es lo que hay. Las clases están guapísimas, están actualizadas a 2024 y tienes aquí abajo toda la información. Yo me despido, ha sido un placer un día más retransmitir buena science por y para todos vosotros desde el canal de Trainology y nos vemos, como bien sabes, la semana que viene.